Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, exaltamos el nombre de nuestro Señor en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, que nos guíe, que nos dirija en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza que hemos venido a tributarte a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendecimos el nombre de Cristo, exaltamos el nombre de nuestro buen Dios, que es digno de toda gloria, digno de toda alabanza y nuestra adoración, Padre. Gracias te damos, Señor. Recibe en esta hora, Señor, toda la alabanza. Recibe en esta hora, Señor, todo nuestro agradecimiento. Recibe, Señor Dios, de un corazón, Señor, contrito y humillado, que en esta hora se postra delante de ti para darte la gloria, Señor. Hoy hemos venido a entrar en su presencia para que el Espíritu de Dios obre, para que el Espíritu Santo de una manera especial ministre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Señor, qué lindo es contemplar la hermosura de tu santidad, Padre. Qué lindo es estar hoy delante de tu presencia, mi Señor. Poder venir a postrarnos delante de ti, Padre, venir a humillarnos delante de tu presencia. Es lo mejor, Señor, que podemos hacer. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites hoy escuchar nuevamente tu palabra, la que nos edifica, la que nos anima, la que nos confronta, la que nos ayuda, Señor, a salir adelante. Gracias te damos, Señor.
Hoy queremos, Señor Dios, disponernos para escucharla a través de nuestro pastor Leonardo Gallego. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder estar atentos, receptivos y con una actitud, Señor Dios, reverente delante de ti, Padre. Aleluya. Buenos días, Dios me los bendiga a todos, bendiciones, familia de Dios, pueblo de Dios, qué bendición una vez más, este favor de Dios tan grande que nos da este lindo y hermoso día. Todo es una benevolencia de nuestro buen Dios, aleluya. ¿Cuántos estamos con el gozo de nuestro buen Dios? Esa manifestación del fruto del Espíritu Santo, el gozo. No podemos perder ese gozo, sí, que nos da el Espíritu Santo a todos los que amamos a nuestro Dios. ¿Cuántos amamos a nuestro buen Dios? Claro, hay que amar cada día más a nuestro buen Dios. Con todo fervor, con toda pasión, sí, con toda entrega, amarlo, sí. Recuerden, mis amados, como cuando le decía Jesús a Pedro, sí, nuestro Señor Jesucristo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Recuerda, ahí puedes poner tu nombre, ¿cierto? Tu nombre allí. Pues el Señor te pregunta, ¿tú le amas? Qué lindo en este buen día, pues, que tú le digas al Señor conmigo que le amamos de todo corazón. Damos gracias a Dios por un segmento más, un espacio más, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, un mensaje vivo de poder. Aleluya, gloria a Dios. Somos, mis amados, en la iglesia El Abrigo de Dios, acá en Medellín, ¿sí? Saludo con mucho aprecio y respeto a todos los pastores, Pastor Hugo, el Pastor Elías, Pastor Johnny, Pastor Omar en Cartagena, a todos con mucho amor, la iglesia central, y a mis apreciados y amados servidores y toda la membresía, el pueblo de Dios de aquí de Guayabal. Dios me los bendiga, gracias por su fidelidad, gracias por esos lindos testimonios que muchos me cuentan de muchas maneras, ¿cierto? Vemos cómo Dios está obrando. Recuerde dar esos testimonios, escribirlos ahí, chateando, lo que usted pueda escribirnos de lo que Dios en verdad está haciendo en su corazón. No se quede con eso, que sus testimonios glorifican glorifican a Dios y motivan a otras personas. Muy bien, mis amados, les habla este servidor y amigo, el pastor Leonardo Gallego. Y bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios y vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Qué lindo, pues. Yo ruego que usted esté bien cómodo, bien dispuestos, bien reverentes, para que este tiempo sea bien aprovechado. Amén, mis amados. Muy bien. Señor Dios y Padre bueno, precioso Dios, alto y sublime, príncipe de paz, alfa y omega eres tú, mi Señor, creador del cielo y de la tierra, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, con la dirección de tu Espíritu Santo, Padre celestial, mi Señor, entregamos este espacio, este segmento delante de ti. Permítenos, Señor, que este mensaje sea un mensaje vivo, mensaje de poder, un mensaje de lo alto, Señor, que vaya con la unción fresca de lo alto y que llegue a cada corazón, Señor, y sea edificación para nuestras vidas, Señor, para cada hogar allí representado, cada familia, mi Señor, que está allí a través de estos medios, mi Señor, bendíceles a través de este mensaje, toca los corazones, Dios, y que cada vez haya más amor y pasión por ti, Señor, Dios de los cielos, una entrega completa a ti, Señor Dios. Padre, toma el control de mi mente, de mi boca, de mi corazón, Señor, y todo mi ser, para honra y gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Muy bien, mis amados, damos gloria a Dios, pues, ¿sí? Hoy es un día de culto, de bendición, amén, de hacer un altar para el Señor. Me agrado tanto de saber de esos hermanos, familias, ¿sí? En un alto porcentaje yo sé que están allí de una manera reverente. Los sé tan lindos que allí preparan su espacio, su tiempo, el culto, lo hacen de una manera tan dispuesta. Yo les felicito y animo a los que de pronto no le han dado la seriedad, el espacio, ¿sí? La actitud adecuada para estos mensajes. No importa que usted no esté yendo a la iglesia, sino este momento es un momento donde usted debe tener todo el espacio adecuado a su disposición, porque a través de todos esos sencillos detalles Dios mira para bendecirte. Amén. Bien, mis amados, hemos venido entonces, Dios me ha permitido este mensaje a través de la vida de José,
¿sí? Y que nos enseña entonces cómo obtener victoria en medio de las pruebas, ¿sí? Cómo obtener victoria en medio de las pruebas se hace, Dios lo puso en mi corazón viendo tanta situación de aflicción, tanto abatimiento, tantas frustraciones, tantos desánimos. Estamos en un tiempo muy delicado, mis amados, muy delicado, donde el cristiano que se descuide cae en una comodidad, en un enfriamiento, ¿sí? Y hay que estar apercibidos, mis amados. Hay pruebas. La vida cristiana es una vida constante de prueba, de prueba, de prueba. Pero, ¿cómo la superamos? Hay muy bonitos ejemplos en la Biblia. Un Daniel, un Juan el Bautista, un apóstol Pablo, etcétera, ¿cierto? Tantos. Y Dios me ha permitido centrarme un poco en José y vamos a aprender más, ¿de acuerdo? Entonces, bien atentos, mis amados, vamos al libro de Génesis. En el capítulo 39, vamos de nuevo desde el versículo 1 al versículo 6. Génesis, capítulo 39, desde el versículo 1 al versículo 6, dice la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Gloria a Dios. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Hasta ahí está bien, mis amados. Muy bien. En el primer espacio, el mensaje de Dios nos permitió entonces hablar y profundizar un poco sobre la prueba de José en medio del odio de sus hermanos. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? En el capítulo 37, porque en el capítulo 38 ya habla de otro tema, ¿cierto? Pero el capítulo 37 nos habla todo esto, como José es vendido por sus hermanos. Y miramos entonces tan detenidamente cómo José, en medio de esta circunstancia, con su actitud obediente, diligente, ¿sí? Y sus hermanos con esa actitud de conspiración, de odio, de inclusive en la mayoría tener en su corazón matarle, tremendo. Son pruebas que se pasan, mis amados. Note, y eran sus propios hermanos, pero en medio de todo esto, ¿qué encontramos? Que Dios estaba en cada detalle. Aunque el enemigo se mofe, ¿sí? Haciendo creer, ¿cierto?, que tú estás en derrota, que así estés en un hueco, una dificultad como en un hueco, en una cisterna, y se mofe, porque ellos se mofaban comiendo pan, y aún él allá, en ese hueco, quizás sufriendo, ¿cierto?, gritando, que lo sacaran, pero ellos se mofaban de esta situación, no tenían consideración. El enemigo va a usar gente que no tiene consideración de ti ni de mí. No les va a importar el daño que haga. Tremendo, bendito sea el Señor. Pero ten claro, pues, mis amados, Dios está en el asunto. Si tú amas a Dios, si tu corazón está en entrega a Dios, como José es un gran ejemplo, ¿sí?, de que Dios estaba con él, de que en su corazón estaba Dios, el temor a Dios. Él estaba en obediencia a Dios, él no estaba en rebeldía, él no estaba en conspiración, en altivez, no, estaba en sujeción a Dios, haciendo la voluntad de su Padre, obedeciéndole, y él está haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Y llegamos a la parte entonces donde Dios en su misericordia viene esta compañía de la compañía de estos amalecitas, ¿cierto? Y dice que entonces de estos, porque dice que llevado pues a José, el versículo 1 al 39, capitán de la guardia fue egipcio, lo compró a los ismaelitas. Esta compañía de los ismaelitas,
¿sí? Que lo entregó allí, que llegó allí a la ciudad de Egipto, esa grande ciudad. Podemos notar, mis amados, entonces que vamos a entrar a una parte muy interesante que me llama mucho la atención en esta prueba que enfrenta José. Queremos aprender, amén, por la palabra de Dios. José, como les decía, llega a una ciudad, a la potencia del mundo en ese momento, Egipto, y allí llevaban esclavos de diferentes países. Sí, llevaban esclavos de diferentes países. Y nos encontramos que este oficial de Faraón, capitán de la guardia, ¿cierto? Un hombre que resalta en su cargo, Potifar, compra estos esclavos y compra a José ahí. En el versículo 1 no lo dice, ¿cierto? Lo compra. Pero note que resalta esto entonces, y el versículo 2 nos deja ver de esas cualidades importantes de lo que tenemos que observar. Dice que Jehová estaba con José. Qué lindo. Usted y yo podemos pasar muchas cosas, y aunque parezca que estamos como en graves dificultades, como que nadie da un peso por nosotros, o como que nos señalan y estamos mal, pero lo más importante, como estaba en el corazón de Job, recuerdan ustedes, aunque su esposa sí le diera la espalda y blasfemara contra Dios, aunque sus supuestos amigos, estos amigos, también lo atacaran para hacerlo sentir mal, en el corazón de Job sabía que él estaba con Dios. Tremendo, bendito el Señor. Necesitamos esto tenerlo claro en nuestra vida. Cada día, que el Señor esté con nosotros. Sí, les decía entonces en el mensaje anterior, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Por esa comunión íntima con el Señor, por esa obediencia, y eso se refleja en el fruto de nuestra vida. Bendito el Señor. Entonces, me llama la atención el versículo 3, ahí que acabamos de leer. Recuerden que estamos en el capítulo 39 de Génesis, del 1 al 6, ¿cierto? Y dice que, pero antes ya les había dicho que el versículo 2 dice que Dios estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y el versículo 3 entonces nos dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Note, hasta ahí. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Esto es para ponerle atención, mis amados. Porque el oficial, capitán, sí, de guardia, este hombre de alto cargo, estamos hablando de alguien que en este momento sería como una persona de alto cargo en la Casa Blanca de Estados Unidos, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces, este hombre resaltante tiene muchos otros esclavos. ¿Qué fue lo que vio tan especial en José? Que dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Note, Jehová estaba con él, qué lindo. Debe notarse esto, que Jehová está con nosotros. Debe evidenciarse, debe ser confirmado por los demás de nuestro entorno. En ese hombre, esa mujer de Dios, debe ser confirmado, pues los demás lo deben notar, ¿sí? Y notó que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Debe verse la bendición en nuestras vidas, debe notarse esa bendición, ese avance, ese prosperar. No estamos hablando de ser millonarios, no estamos hablando de riquezas, ¿sí? No estamos con el tema teológico de prosperidad, no, estamos hablando de la bendición, del respaldo de Dios, de la gracia de Dios, ¿sí? No es si te ganas mucho o poco, sino que se ve la gracia, el respaldo de Dios, el dinero que tú tienes te rinde, ¿sí? Hay un mover de Dios en tu vida, puedes bendecir, ayudar a otros, bendecir la obra, y ahí Dios te respalda, ese dinero fluye, todo lo que haces. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo que el versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Mis amados, hasta ese momento, según los estudios, José tiene un tiempo más o menos de haber llegado a Egipto y que este egipcio Potifar ponga su mirada en él, empiece a exaltarlo y lo quiera llevar a su casa. Han pasado un promedio de 10 años. 10 años, un promedio. Es decir, que ya va a tener una edad alrededor de 27 años. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas cosas son de pagar precio y de esfuerzo, no son de la noche a la mañana.
Estamos hablando de ese avanzar, de ese prosperar, de esas victorias de José, sí. Pero yo quiero que tengamos en cuenta algo, mis amados. Hoy en día hay un evangelio, hay una vida cristiana donde hay un concepto, hay algo en la mente debido a la posmodernidad en que vivimos, ¿cierto? A esa cosmovisión donde se nos hace una fuerza a nosotros de que todo tiene que ser ya, queremos las cosas ya y no valoramos con Dios los procesos con Dios. Acá vemos un proceso de solamente de 10 años. En 10 años apenas vino Potifar, medio de esclavos, a observar lo que era diferente. ¿Sí? No fue de la noche a la mañana, pero note, él conservaba a Dios, la fe en Dios, su integridad, bendito el Señor, y por eso Dios lo fue exaltando, empezó a marcar esa diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, vemos entonces que dice que el versículo 4, que se nos presenta tan interesante, dice que hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Note, entonces ahí nos presenta entonces un José, ¿cierto? Que servía ¿de qué? De corazón, ¿sí? Le servía. Ese servicio, ¿sí? Ese servicio, él lo tenía ¿dónde? Desde su corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice en Colosenses 3:23, y lo quiero leer muy detalladamente. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23 dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. ¿Cómo dice? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿cierto? No como para los hombres, sino como para Dios. Por eso José, ese lapso de años, lo hacía todo como para Dios, en medio de los esclavos, ¿cierto? No de otros esclavos. Pero él no llegó allá, como les decía, no a quejarse, no buscó competir con el uno y el otro, no, lo que él hizo fue que desde su corazón hacerlo todo como para Dios, y ya Dios se encarga de lo demás. Encontramos entonces que sigue diciendo el texto, ¿sí? Sigue diciendo el texto del versículo 5. Dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Vale la pena que nos preguntemos, mis amados, donde tú te mueves, en donde tú estás, hay una evidencia de que hay una bendición a tu alrededor, de que por tu presencia ahí, hay bendición alrededor. Eso debe haberlo en un hijo, una hija de Dios. Si tú estás en un ambiente de vigilante, de oficios varios, tu oficina profesional, administrador, contador, abogado, médico, pero en el espacio que tú te muevas, ¿cierto? Ama de casa, donde tú te muevas, debe haber ¿qué? Debe sentirse y notarse esa bendición de Dios. La bendición de Dios estaba con José en medio de la prueba, en medio de la dificultad que él estaba viviendo, porque claro, en su corazón él anhelaba quizás estar con su papá, con su familia, su padre Israel, ¿cierto? Pero ahí en medio de la dificultad, en esa otra cultura, cosas diferentes, otros viendo tanta idolatría, dioses, otras costumbres paganas, él guardándose para Dios, pero eso Dios lo respaldó, porque se movía como en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios se movía, no a la presión de otros, no a hacer lo que otros hacen, ¿cierto? Hay muchos que pueden decir, soy cristiano, ¿cierto? Si acaso por allá, a lo último, pero en realidad no marcan una diferencia. Hoy en día hay un cristianismo desafortunadamente en un alto porcentaje más liviano, ¿cierto? Nos damos cuenta que una persona es cristiana porque se entró en un diálogo, yo también soy cristiano, sí, pero en realidad es notable, debe ser notable en todas las áreas. Dice que Dios lo bendecía todo alrededor, así en la casa como en el campo. Bendito el Señor, damos gloria a Dios por eso. Eso es lo que Dios tiene, esas promesas para sus hijos, para ti y para mí. La bendición de Dios está donde quiera que tú y yo estemos, el terreno donde nos movamos, ahí está la presencia de Dios. Hay bendición de Dios,
Amén. Los demás lo tienen que notar. Los demás lo tienen que notar. Tiene que haber ese testimonio, aleluya. Muy bien, mis amados. Y sigue diciendo entonces, el versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Bendito sea el Señor. Note la confianza tan especial. Definitivamente, nosotros cuando nos centramos en la vida de José, ¿cierto? Nos lleva el autor divino cada vez a unos episodios muy llamativos, muy interesantes, como una serie de televisión, ¿cierto? Que nos deja como con ganas de más. Usted va terminando un capítulo y quiere el otro, hay una expectativa muy interesante, ¿cierto que sí? Entonces, eso es muy bonito, eso es muy agradable. En la vida de José nos presenta entonces esa atención que le debemos de poner y profundizar. ¿Por qué debemos de profundizar? ¿Por qué debe ser tan interesante que profundicemos en estos ejemplos que nos presenta la palabra de Dios, el autor acá con la vida de José? Porque en José, ¿sí?, se nos muestra ese obrar de Dios en la vida de una persona. Aunque José no tuvo las experiencias quizás como un Abraham, ¿cierto?, como un Jacob, ¿sí?, su padre pues Israel, como Moisés, por decirlo así, cara a cara, esa relación presencial con el Dios vivo, ¿cierto? La Biblia no nos registra que él tuvo esas experiencias. La Biblia nos está registrando en José algo muy particular que no lo tuvo con esos otros patriarcas. Y es el obrar de Dios en su vida, cómo lo va llevando en una acción de bendición en bendición, de aumento en aumento. Eso es algo especial que Dios hizo con este hombre, con este joven. Y vale la pena entonces que nos entremos a mirar qué fue lo que agradó el corazón de Dios en José, ¿cierto? Y que nos pueden ayudar a ti y a mí para ser nosotros no solo bendecidos, sino bendecir a los demás. Porque nos está diciendo entonces ese versículo que estábamos mirando, ¿cierto? Dice que el versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Tremendo, bendijo la casa del egipcio a causa de José. A causa de ti y de mí, debe haber bendición en los del alrededor, en tu jefe, en tu empresa, en tu entorno. Amén. Claro, debe haber esa bendición de Dios. No solamente que nosotros seamos bendecidos, no. La bendición de Dios debe acoger a los que nos rodean. Bendito el Señor. Y dice entonces que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Bendito el Señor. Qué respaldo el de Dios, qué respaldo el de Dios, ¿cierto? Que notamos ahí en José. Qué respaldo el de Dios. Debe haber algo de Dios especial en ese creyente, en un creyente que le ame de verdad, que determine desde su corazón servirle a pesar de las pruebas. A pesar de las pruebas, ¿cuántas pruebas, cierto?, podemos estar viviendo, nos pasan constantemente, pero en verdad estamos superando esas pruebas. En verdad hay un avance en nuestra vida a pesar de las pruebas. No nos podemos quedar estancados, mis amados. La vida cristiana es de aumento en aumento, de avance en avance. No importa el que dirá, no importa las injurias, las calumnias, no importan los rechazos, no importan las traiciones, la frustración, pero hay que avanzar, mis amados. El Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo, tipo de José tipo de Jesús, donde los mismos hermanos lo rechazan, ¿cierto? La misma gente de Nazaret, pero Él avanza, ¿sí? Aunque los mismos más cercanos, los discípulos en ese momento dado, y que va enfrente de Ananí, de este sacerdote, Caifás, y después con Pilato, Herodes, Él ve que prácticamente los discípulos lo dejaron solo. ¿Qué encontramos? Encontramos que Jesús avanza y sigue con el propósito que tiene acá en la tierra. Tenemos que seguir avanzando en ese propósito de nuestra vida, a pesar de que nos equivocamos,
a pesar de que nosotros nos hacen injusticia. Sí, nos equivocamos también nosotros, pero también nos hacen injusticia. Pero esta vida cristiana no nos da la cabida, no nos da el espacio. No nos podemos decir que no voy a seguir más, que quiero tirar la toalla. No podemos alimentar eso en nuestra mente, mis amados. José nunca pensó en desmayar, no lo registra la palabra. No registra la palabra un José abatido, caído, desalentado, renegando, cuestionando contra Dios. No, no. Vemos un José de avance, de bendición en bendición, de servicio. Cada oportunidad que se le daba de servicio la sabía aprovechar para bien. Dios lo bendecía por esa fidelidad en el servicio. Yo no sé hasta dónde tú valoras el servicio, porque dice que él le servía a Potifar. Sí, le servía a Potifar. ¿Hasta dónde de verdad nosotros ese servicio es de bendición? Hay que aprovechar las oportunidades de servir a otros y más de servir a la obra de Dios. ¿De acuerdo, mis amados? Note, la esposa de Lot es un gran ejemplo de lo que no debemos volver a mirar atrás. No podemos pensar en eso en la vida cristiana. Ay, cierto, esos apegos del mundo, lo que era antes, si yo fuera como antes, como decían aquellos hebreos, ¿sí? Pueblo de Dios, sacándolos allí, libres del látigo de los egipcios, pero queriendo volver allá a esa esclavitud. Bendito sea el Señor. Vemos un avance, vemos un prosperar en José. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su corazón está el hacer todo para Dios. Las pruebas que vivimos entonces, nuestras pruebas se nos van a dar oportunidades. ¿Se nos van a dar qué? Oportunidades. Dios te las va a ir dando cada vez más de acuerdo a tu fidelidad, a tu entrega y cómo las vas a manejar tú. Entonces, por eso esta prueba en este espacio que Dios nos permite en este mensaje, esta prueba es una prueba de saber administrar. El versículo entonces que continúa nos dice que, porque nos está diciendo que, en versículo 6, y dice que, y dejó todo lo que tenía. ¿Quién? Potifar, a José, ¿cierto? Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Tremendo, mis amados. Todo lo de este hombre, este oficial, este capitán, sí, de Faraón, un hombre con ese alto cargo, sí, con ese alto cargo, con esa alta posición. ¿Cómo sería todo lo que vio de gracia en José, que tuvo el descanso, el riesgo, por si queremos llamarlo así, de entregarle todo a este hombre? Todo se lo entregó. Como bien dice más adelante, lo vamos a estar mirando, dice José, lo único que no le entregó fue su esposa, pero de resto todo, dice la palabra, está muy claro, y dejó todo lo que tenía en manos de José. Como hijos de Dios, Dios va a permitir que se nos entregue la confianza de muchas cosas. Dentro de la congregación y fuera de la congregación, como hijos de Dios, se nos va a dar mucha confianza. ¿Estás preparado en tu corazón para tú responder con fidelidad, con lealtad, pagarle bien a ese jefe, a esa empresa, responder bien? ¿Estás preparado en tu corazón para atender, para responder bien con lealtad, fidelidad y amor a ese pastor que te está entregando esa confianza de un cargo, sí, de un espacio, sea el que sea, de un privilegio de servir? ¿Estás en tu corazón dispuesto, preparado para responder bien a la altura? Cuídate de no menospreciar las oportunidades que Dios te está dando para cuidarlas, para responder a la altura, sí, que debe ser. José nos enseña a aprovechar las oportunidades, saberlas aprovechar las oportunidades. No puede ser que nosotros como cristianos se nos den oportunidades de confianza, de espacio y no las sepamos aprovechar. Las empresas anhelan y esperan hombres y mujeres buenos empleados, leales, fieles, prudentes.
¿sí? Cuidadosos, productivos, que sean de bendición para esa empresa. En las congregaciones se espera que los servidores sean fieles, sean leales, ¿sí? Paguen bien, respondan bien, no paguen mal. No paguen mal a ese pastor, no pagar mal. A esa linda congregación, no pagar mal, no pagar mal. José, dice la palabra de Dios, que respondía bien, ¿sí? Dice, continúa diciendo entonces que este Potifar no se preocupaba por cosa alguna del pan que comía. Y sigue diciendo, entonces, pero quiero decir algo antes, primeramente, mis amados, en la parte donde Potifar es un alto oficial, ¿sí? Capitán, está alrededor de la cúpula del faraón, amén. Estamos en medio del contexto donde Egipto es una potencia, como decir hoy en día por decir Estados Unidos. Para el cargo de Potifar, seamos realistas, mis amados, Potifar tiene que tener relaciones con mucha otra gente importante, sea de otras naciones, dentro de la misma nación de Egipto, con gente importante. El hecho de que José esté a su lado, la mano derecha, quiere decir que José también estaba cercano a ese otro tipo de gente, relacionándose con gente que resaltante, importante. O sea, mire lo que Dios está haciendo con José, lo está preparando, amén, lo está preparando en esas relaciones administrativas, ¿sí? José entonces nos enseña que es un buen administrador, que sabe administrar, que cuida bien lo que se le entrega. Bendito el Señor, ¿sí? Es un gran ejemplo de ese obrar de Dios en nuestras vidas. Potifar le entregó cada vez más responsabilidades, ¿sí? Le entregó todo a su cargo. Le entregó todo a su cargo. Es decir, debe haber una muy buena administración. Una muy buena administración en nosotros, mis amados. Qué lindo que nosotros, en la confianza que se nos dé, en la administración que tengamos, los dineros, lo que tenga que ver, todo haya temor y temblor de Dios, seamos organizados, transparentes en todo. Si tú eres por decir algún administrador de lo que sea, hombre, podrán hablar de otros, un contador, un abogado, un médico, que hablen de cosas deshonestas, pero tú puedas dar la cara enfrente y decir, yo soy limpio, soy transparente en lo que hago. Amén o no amén. Qué lindo, bendito el Señor. Que Dios nos ayude en esto, cada vez a ser más buenos administradores. José nos enseña que era consecuente. ¿Era qué? Era consecuente de lo que hablaba con lo que hacía. Si él hablaba de Dios, de un Dios bueno, poderoso, justo y verdadero, lo que él hacía, hablaba por Dios, ¿cierto? Demostraba ese Dios. Era un embajador de Dios allí. Bendito el Señor. Estamos siendo embajadores de Dios, donde nos movemos. Claro, hay que ser fieles a Dios. José, vemos cómo se mueve con esa fidelidad. ¿Cómo hablaría Potifar, mis amados? Potifar, viendo todo esto, estamos aquí todos. Cuando dice la palabra ahí, que entonces vio Potifar que Jehová estaba con José y lo lleva a su casa, ya deja de ser un esclavo de allá, todos esos del montón, lo lleva a su casa, ya algo más cercano. Y cuando va a la casa de Potifar, él llega como algo especial, porque hay algo especial en José, que ya vienen hablando. Todavía no es mayordomo, ¿sí? Todavía no es mayordomo de la casa de Potifar. Pero seamos realistas, mis amados. Cuando entra, quizás, José a la casa de Potifar, ¿cómo estarían los demás empleados, esclavos, trabajadores allí, observando a José y decir, este tiene algo especial? ¿Amén o no amén? Este debe tener algo especial, porque todo lo que hace tiene la fama de que prospera, avanza. Es decir, lo necesitamos aquí,
Potifar sabía que era una bendición para él y para todo su alrededor. Y así fue demostrado, fue consecuente eso. Porque cuando llegó a ser mayordomo, lo puso mayordomo de todo, mucho más siguió el respaldo de Dios. Dios no se va a cansar de bendecirnos después de que tú y yo sigamos fieles al Señor. Poco o mucho lo que el Señor nos dé, si tú y yo seguimos fieles al Señor, la bendición de Dios es de sobreabundancia. El respaldo de Dios sigue y continúa cada vez más en tu vida y en mi vida. Sin desde nuestro corazón y en nuestro obrar hay una... Mis amados, eso lo notamos ahí entonces, que José llega allí y todo lo que se le iba entregando, él lo administraba bien, lo cuidaba bien. Había una persona que sabía presidir, dirigir, organizar lo que se le entregaba, lo administraba bien. Me encanta todo esto, porque da tristeza hoy en día tanto creyente con mala administración de los dineros, de los empleos que se les da, se les acaba el trabajo muy fácil, no cuidan lo que se les entrega. Bendito el Señor, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos profundizar en estos ejemplos que Dios nos da. Amén, amén. Mis amados, estamos llamados, no vamos a llegar a un lugar a hacer un trabajo, sea independiente, empresa, a ganar ya que porque soy evangélico, la bendición de Dios está conmigo y ya todo está servido. No, hay que ganarnos las cosas, hay que trabajar. Dice que José, ¿qué dice? Que José, ¿qué? Servía en el versículo 4. Dice que hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Notes, le servía, trabajaba, mis amados. Tenemos que ser buenos empleados, buenos administradores, cada vez más en lo que se nos entregue como hijos de Dios, ser consecuentes. Mucha gente va a mirar, da mucho dolor y tristeza. Encontrar como por ejemplo cristianos que llegan con expectativa a un lugar, con buena imagen quizás de momento, porque es cristiano y la gente quiere gente bien para sus empresas, para ciertos trabajos, gente que haya confianza, pero luego da tristeza ver que de pronto queda un mal ejemplo, queda un mal testimonio, no fue consecuente lo que aparentaba, lo que se decía, que era evangélico, que era cristiano, que era una persona honesta, honrado, sí. Y luego entra y le dan la confianza, le dan los espacios y se encuentran que no, que hay pereza para trabajar, que habla, que mete en chismes, que enredos de dinero. Dios, por favor, mis amados, eso no es consecuente. Eso no es consecuente para nosotros llamarnos cristianos y ser hijos de Dios. Acá hay un gran reto y responsabilidad para José y llegar a esta nueva nación, a esta nueva tierra, a esta nueva etapa en su vida y presentar ¿qué? Presentar una fe diferente, un Dios diferente que ellos no conocían. Allí tenían otra cantidad de dioses, otras costumbres, paganismo, pero José se guardó en todo lo de él, y conservó esa esencia en su corazón, esa fe que aprendió de su padre y él la conservó. Perdón. Todo eso lo observa Dios. Desde el primer momento que tú llegas a un lugar, donde quiera que te muevas, Dios observó eso en José. Miró cómo se deleitaría Dios observando a José, cómo le agradaría a Dios de José, como cuando miró a Job, ¿cierto? Y se agradaba esa rectitud de Job. ¿Cómo se agradaría aquí? No lo tenemos registrado, pero queda en el aire, ¿cierto? En la realidad de lo que es Dios, como observa. ¿Cómo miraba Dios a José? Con agrado. De ver que en medio de otro lugar donde no está su papá, sus hermanos, y podía ser otro diferente allá, no, se guardó para Dios, guardó su fe, su fidelidad, y todo lo hacía de corazón para el Señor. Conservó su relación, su comunión íntima con el Señor. Bendito el Señor. ¿Cuánto necesitamos hoy
verdaderos cristianos, ¿sí? Que donde quiera que estemos, así no estén los demás hermanos, el pastor, el uno, el otro, allí donde no te conocen mucho, tú muestres un verdadero testimonio de un Dios vivo. Ese temor de Dios, esa obediencia a Dios, no te avergüences de Dios. Que no te avergüences de Dios. Para ellos era quizás una vergüenza al principio, porque para las demás naciones paganas se burlaban de un Dios que no se ve y hablar de un solo Dios. Por eso ellos tenían muchos dioses y quizás era una burla, ¿sí? Para ellos decir que José tenía un solo Dios y ese Dios no lo ven, pero Dios lo exaltó. Y ese Dios del que José hablaba, del que José constantemente hablaba, que estaba con él y era consecuente con la vida que llevaba, por eso dice el versículo 3, ¿cierto? Que dice que y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿De dónde dice que vio su amo que Jehová? Porque ya sabía que Jehová era el Dios de José. Bendito el Señor. Damos gloria a Dios por todo esto, mis amados. Damos gloria a Dios por todo esto. Que Dios nos ayude en medio de la prueba. En medio de la prueba, ¿a qué? A ser buenos administradores. En medio de la prueba, a valorar esas oportunidades que se nos dan, esos espacios que se nos dan. Sí, a tener ese corazón de servidor, de servir. No llegar a un lugar, que me gusta repetirlo tanto, a buscar los primeros lugares, las grandezas, no. Corazón de servidor. Y eso Dios lo premia. Amén, mis amados. Encontramos entonces que José es ese ejemplo de un Dios que está en la acción de una persona, en el obrar de una persona, ¿sí? Cada vez más, ¿sí? En el obrar de Dios en nuestras vidas, debe notarse que Dios está con nosotros. Y termina el versículo 6 diciendo, dice que, punto seguido, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esto es otra característica que permite el autor que quede registrado por alguna manera, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que Dios hermosea el rostro de los que le amamos, le seguimos. Por eso tú eres precioso, preciosa delante de Dios. Dios hermosea. Y resalta esta parte en José. Amén. Bueno, ¿cuántos somos hermosos? Amén. ¿Cierto? Para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántas hermosas hay allí? Muy bien. Gloria a Dios. Vemos que esta parte de ese semblante hermoso que habla allí la palabra, solamente lo dice a unos cuantos toda la escritura. Y que recuerde, habla de un Daniel, ¿cierto? Con sus otros 3 hombres, de un Absalón, ¿sí? De un David y acá de un José. ¿Cómo resalta que eran de hermoso semblante? Nótelo de Dios, dando gracia por todos los lados. Bendito el Señor. Mis amados, que nos quede en este mensaje, de este espacio, mis amados, que en medio de la prueba debemos que aprovechar las oportunidades. Y esas oportunidades que se nos dan, debemos ser buenos administradores, cuidadosos de todo, ordenados y organizados, transparentes en nuestra vida. Por eso José halló gracia, por eso José era respaldado por Dios. Y todo lo que hacía era prosperado, dentro de la casa y en el campo, todo. Note cómo sería todo lo demás, esos demás trabajadores, esclavos, servidores que estaban alrededor, viendo tan especial a José, cómo sería Dios llenándolo de esa autoridad y de ese respaldo. Bendito el Señor. Damos gloria a Dios. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuántos queremos eso? Amén. ¿Cuántos queremos pagar ese precio? De en verdad delante de Dios y delante de los hombres ser transparentes, ser buenos administradores y aprovechar las oportunidades, mis amados. Se nos acaba el tiempo, vamos a orar. Mis amados, para el próximo domingo continuaré entonces terminando este mensaje que Dios me ha permitido llevarlo con
con paciencia, con profundidad, sí, pero con el respaldo de Dios por su misericordia. Entonces, próximo domingo estaré terminando ese mensaje. Doy gloria a Dios. Vamos a orar. Recuerden, mis amados, lo de este jueves que tuvimos el mensaje, que tuvimos unos inconvenientes para ser transmitido porque está la batalla espiritual, el enemigo presenta oposición, pero recuerden que se envió para todos los que no lo han podido ver porque no llegó a la hora exacta, que correspondía el jueves a las 8, pero ahí está. Es un tema muy bonito que venimos estudiando sobre esas características de ese servidor de Dios, y hablamos mucho de esa honestidad, de no codicia, de no avaro, y es muy bonito, mis amados, se los recomiendo con todo amor. Bien, mis amados, vamos a orar y vamos a entregarle a Dios todo esto, que Dios nos ayude para ser buenos administradores. Señor Dios Todopoderoso, alto y sublime, a ti te damos la honra y la gloria, mi Señor, y damos gracias por esta bondad que nos permites, mi Señor, de aprender a través de tu bendita y santa palabra, mi Señor. Dígale conmigo: Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que me has entregado. Gracias por la confianza que permites que me tengan en mi trabajo, donde yo me muevo, Señor, en mi entorno alrededor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Padre, yo quiero rogarte, Dios, que me enseñes cada vez más, porque yo quiero aprender de José, ese bonito ejemplo, Dios, de ese bonito servicio que hacía allí en la casa de Potifar, siendo un creyente transparente, responsable, pero también, Señor, buen administrador, cuidadoso de lo ajeno, Señor, respetuoso de sus autoridades. Señor, con ese buen corazón, José, haciendo las cosas como para ti, como lo enseña Colosenses 3:23, Señor, haciéndolo todo como para Dios. Oh, mi Señor, gracias. Oh, mi Señor, gracias. Señor, yo quiero estar dentro de ese remanente de hijos tuyos, de cristianos, Dios, donde dice tu palabra que tú estás con ellos, que tu presencia está con ellos, Dios. Dígale: Señor, yo quiero hacer parte, Dios, yo quiero humillarme, yo quiero pagar el precio, pero yo quiero tu gracia, yo quiero tu respaldo, Dios. Yo quiero que cuando me miren, Señor, los demás de afuera, Señor, aún el inconverso observe y vea, Señor, que tú estás conmigo. Dígaselo a Dios ahí: Señor, yo quiero que los demás vean el obrar de Dios en mi vida, vean ese obrar de Dios, vean esa acción del obrar de Dios en mi vida, Señor. Yo quiero que mi vida, Señor, sea de aumento en aumento, de bendición en bendición, de victoria en victoria, que en medio de las pruebas, Señor, yo cada vez avance contigo más, mi Señor, y valore las oportunidades que tú me das. Hoy, Dios, yo te doy gracias. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, este tiempo de prueba en que estamos, Dios, en medio de una pandemia, confinamientos. Señor, yo quiero aprovechar bien el tiempo para amarte más, decirte que te amo más, relacionarme más contigo, Señor, Dios de los cielos, Padre. Señor, aquí estoy y yo te digo gracias. Y yo te digo gracias, mi Señor. A ti la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Mis amados, Dios me los bendiga. La paz de Cristo para todos. Recuerden, mis amados, que estamos entonces todos los domingos, 9 de la mañana, los jueves a las 8 de la noche, y aún con nuestro pastor Uber Moncada, los domingos a las 10 de la mañana, viernes a las 7 de la noche, y con nuestro apreciado pastor Elías, los miércoles a las 7 de la noche. Dios bendiga, mis amados, la paz de Cristo para todos. Les queremos mucho. Mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 Escojan ustedes hoy a quien servir, porque ya yo he decidido lo que de hacer. En medio de un mundo adúltero